أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود زيد ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Y los judíos dicen, Esdras es el hijo de Alá. Y los cristianos dicen, el Mesías es el hijo de Alá. No son más que palabras de sus bocas. Imitan la afirmación de quienes no creyeron antes que ellos. Que Alá los maldiga, que lejos se han desviado. Pues aquí también tenemos un comentario en nuestro Corán. Dice, Uzair o Esdras vivió en el siglo V antes de Cristo. Fue descendiente de Seraya, el sumo sacerdote, y por ser él mismo miembro del orden sacerdotal, es reconocido como Esdras, el sacerdote. Fue uno de los personajes más importantes de su época y ejerció una notable influencia en el desarrollo del judaísmo. Era especialmente honrado entre los profetas de Israel, los judíos de Medina y una secta judía de Hadramaut, que es un lugar cerca o dentro de Arabia. Creían que era el Hijo de Dios. Los rabinos asocian su nombre a diversas instituciones importantes. Renan ha señalado en el prefacio a su historia del pueblo de Israel que la constitución definitiva del judaísmo solo puede fecharse en la época de Esdras. En la literatura rabínica fue considerado merecedor de ser el vehículo de la ley, si no se le hubiera revelado ya a Moisés. Trabajó en colaboración con Nehemías y murió a los 120 años de edad en Babilonia. Eso es según el Enciclopedia Judía y Enciclopedia Bíblica. Pues ya sabemos acerca de Esdras, un poco acerca de su historia, y además, ¿qué está diciendo Allah aquí? Está diciendo que los judíos y también los cristianos, los dos habían desviado antes del advenimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquí se menciona que los judíos consideraban que Esdras era el hijo de Allah. Bueno, hoy en día ningún judío va a decir eso, pero esto no niega lo que el Corán está diciendo. Allah no está hablando acerca de todos los judíos, está hablando acerca de algunos judíos y una secta. Y todas las sectas tienen diferencias entre ellos. Pues había una secta que vivía hasta como el siglo IV en el calendario islámico en Arabia, que tenían esa enseñanza o creían eso realmente. Y los cristianos dicen, el Mesías es el hijo de Allah. Pues hasta hoy podemos decir que todos los cristianos casi todavía creen en eso. No son más que palabras de sus bocas. En los dos casos Allah dice que esto no es algo que es revelado en sus textos divinos. Pues por lo tanto, en el caso de los judíos, hasta que hoy en día es casi imposible encontrar en su literatura una referencia a eso. Porque Allah está diciendo aquí a nosotros que no existe en sus textos. No es algo revelado en la Torah, es algo lo que ellos decían entre ellos, algo verbal, una creencia sin base. Y también el Mesías es el hijo de Allah. Ellos también, los cristianos, están diciendo algo o han entendido, o lo que ellos han entendido de estas palabras no existe en sus textos revelados o en las palabras de Jesús. Son puramente palabras sin base. Imitan la afirmación de quienes no creyeron antes que ellos. Él aquí nos dice algo muy importante. Si no se encuentra esta idolatría en sus textos religiosos, ¿de dónde viene esa idea? Allah dice que imitan la afirmación de quienes no creyeron antes que ellos. En el caso de los judíos, los tribus paganos en Arabia tenían esas ideas de que Dios, o hay varios dioses y hay tal vez otras personas con poderes divinos como tal. Y ellos, los judíos en esa época, copiaban las enseñanzas de estos otros grupos. Y también los cristianos
Ya hoy es muy conocido que los cristianos adoptaron las creencias de las personas paganas que populaban el imperio romano, ¿sí? Y todo el concepto de que un ser humano puede volverse en Dios o después de su muerte se vuelve en un tipo de hijo de Dios o se vuelve divino, estas creencias ya existían antes de ellos. Esa la dice que solamente están imitando la afirmación de otros pueblos antes que ellos. El Mesías prometido en el comentario de eso dice que mira, entre los hindús existe el concepto de la Trinidad. Ellos y todos los argumentos para justificar la Trinidad, ya los hindúes lo mencionaban antes del cristianismo para probar sus creencias. Pues todas estas ideas que no fueron enseñadas por los profetas de Dios se encuentran en los pueblos antiguos. Ellos son los originarios realmente de esas ideas, que luego los judíos en algunos casos y los cristianos hasta hoy han imitado. Que Allah los maldiga, qué lejos se han desviado. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Han tomado a sus sabios y monjes como señores en lugar de Allah, y de igual modo han tomado el Mesías, hijo de María, mas solo se les ordenó adorar al único Dios. No hay otro Dios sino Él, santo es Él, por encima de lo que le asocian. Aquí también tenemos una nota. Se menciona que Ahbar son los doctores judíos y Rohban los monjes cristianos. Pues aquí, en el primer lugar, los sabios se refieren a los eruditos de los judíos y los monjes se refieren a los eruditos de los cristianos, ¿sí? Pues Allah aquí también está explicando o nos ha dado otra explicación del versículo anterior. Señores en lugar de Allah. Es posible que en el versículo anterior, cuando Allah refirió a la creencia de los judíos acerca de Esdras, no es en el sentido literal. Como en este lado Allah dice, sus sabios y sus monjes como señores en lugar de Allah, no es literalmente. No hay ningún judío, no hay ningún cristiano que va a decir que sus eruditos son igual a Dios. Allah no está diciendo esto aquí. Arbab, Señor, tiene el significado no solamente de Dios, sino que alguien quien es como la autoridad completa, podemos decir. Y en este caso Allah está diciendo que en vez de ir a sus libros sagrados, en vez de aceptar lo que Allah está diciendo en cuanto a las creencias, aceptan las interpretaciones de sus eruditos, aunque son erróneos. Eso es muy, muy común, ¿no? Si se presenta algo desde la Biblia en muchos casos ante cristianos o judíos y se dice que mira, ¿qué es eso? Van a decir que no, mira, en tal y tal siglo esa persona dijo eso y eso es lo que nosotros seguimos. O mi pastor me dijo esto, o el sacerdote dijo eso, o algo así. En vez de ir al libro y ver lo que Allah ha dicho, ellos ponen las palabras de otros seres humanos arriba de lo que Allah está diciendo. Y en ese lugar prácticamente han tomado a ellos como señores en lugar de Allah. Aceptan sus palabras más que las palabras de Allah. Y de igual modo han tomado el Mesías, hijo de María. Pues aquí Allah hace una diferencia, ¿no? Que la manera en la que ellos tomen el Mesías, hijo de María, es diferente, obviamente. Para él, ellos dan un rango aún más grande de ser el hijo divino de Dios. Pero a los demás pastores y sacerdotes y cosas así, ellos aceptan también sus interpretaciones más que lo que realmente las palabras de Jesús nos revelan. Más solo se les ordenó adorar al único Dios. Y aquí Allah nos da un argumento, una evidencia, que no hay ningún lugar en la Biblia, en las palabras de Jesús, donde Jesús dijo
que sus seguidores deben de adorar a otra persona, a otro ser. Aún Él no dijo que deben de adorarle a Él. Siempre dijo que deben de adorar a Dios único. No hay otro Dios sino Él. Santo es Él por encima de lo que le asocian. Estas creencias son muy lejos de la santidad de Dios. Allah es un ser completamente puro, y asociar a alguien con Allah en alguna manera, cualquier manera, o sea, un hijo o otra persona, va en contra de su santidad, ¿sí? Porque obviamente todas las demás cosas tienen debilidades, y decir que eso es Dios también es decir que Dios es débil en alguna manera u otra. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Desean apagar la luz de Allah con sus bocas, pero Allah no permitirá nada salvo el perfeccionamiento de su luz, aunque no les guste a los incrédulos. Pues aquí también tenemos un comentario. Se dice que los cristianos que vivían en la Arabia incitaron a sus poderosos correligionarios de Siria y con su ayuda intentaron apagar la luz del Islam que Dios había encendido en Arabia. Los judíos hicieron también un intento similar, incitando a los persas contra el santo profeta. Pues aquí una interpretación es con sus bocas, es decir, yendo a los poderes del tiempo, tratando de incitarlos en contra de los musulmanes. Y la otra interpretación, que también es una interpretación válida, la luz de Allah con sus bocas, que cuando Allah muestra su luz, es decir, que ya no solo nos quedamos en argumentos verbales, en textos religiosos, sino que cuando Allah muestra el cumplimiento de las profecías, cuando Allah muestra milagros en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Hechas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando Allah muestra toda esta luz, ¿no? Lo que realmente nos muestra que qué es lo verídico y qué es lo malo, lo incorrecto, desean apagar la luz con sus bocas. Empiezan a hablar en contra de toda esta luz, lo que Allah está mostrando, diciendo que no, esto no es un milagro, no ocurrió nada. El cambio en las vidas de estas personas no es real, están fingiendo, y así tratan de apagar la luz, lo que Allah está mostrando prácticamente, ¿no? Solamente con sus bocas. Pues ellos no están mostrando lo mismo, ¿sí? No es que ellos pueden mostrar algo así, y por lo tanto, lo único lo que pueden hacer es decir falsedades en contra de la verdad, lo que Allah prácticamente muestra con el advenimiento de un profeta. Pero Allah dice, no permitirá nada salvo el perfeccionamiento de su luz. Allah dice que va a continuar con todos estos milagros, todos los cambios en las vidas de los fieles, y Allah va a perfeccionar su luz en ellos. Aunque no les guste a los incrédulos, a los kafirun, los que ocultan la verdad. Es decir, estos puede referir a cualquier no musulmán. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión de la verdad para hacerla prevalecer sobre cualquier otra religión, aunque a los idólatras no les guste. Pues aquí también se menciona que los comentaristas del Sagrado Corán están de acuerdo en que, como se indica en un dicho del santo profeta, el triunfo final del Islam acontecerá en la época del Mesías prometido, cuando hayan aparecido las diversas religiones y hagan todo lo posible por propagar sus propias enseñanzas. La excelencia de los ideales y principios del Islam han empezado a reconocerse, y no está lejos el día en que el Islam triunfe sobre todas las religiones y sus seguidores entran en sus filas en grandes números.
Pues aquí, primeramente, es una profecía, es algo lo que ocurrió en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante su tiempo se perfeccionó la religión del Islam y se mostró su superioridad sobre todas las demás religiones que existían en ese momento. Pero los comentaristas nos han dicho, y también el Mesías prometido nos ha explicado lo mismo, que el cumplimiento perfecto de este versículo ocurrirá en el tiempo del Mesías prometido. Es decir, que ya se perfeccionó la religión, pero en su momento se extenderá la religión sobre todo el mundo. Y Él va a empezar ese trabajo en esa época. Pues este versículo también es una profecía que se puede usar para el advenimiento del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Pues se menciona liyuzhira ala ad-din kulli walau karihal mushrikun, aunque a los idólatras no les guste. Pues en este caso hay varias interpretaciones aquí de que en el versículo anterior se usó la palabra los incrédulos y aquí se ha usado a los idólatras. Pues se puede decir que en el principio los idólatras fueron las personas realmente que formularon como el primer grupo de opositores en contra del Islam, ¿sí? Y en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente se acabó la idolatría. Pero después de eso, obviamente, los demás grupos, los cristianos, los judíos, las personas que recibieron un libro como tal, se ha mencionado en el versículo anterior. Ya ayyuhallazina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah bashirhum bi'azabin alim. Vosotros los que creéis, en verdad muchos de los sacerdotes y monjes devoran las riquezas de los hombres con medios falsos y apartan a los hombres del camino de Allah. Pero a quienes atesoran el oro y la plata y no lo emplean en el camino de Allah, dales la noticia de un doloroso castigo. Pues aquí también Allah ha explicado que antes que esas personas, los seguidores de estas religiones, toman esas personas como líderes, como casi personas divinos, y aceptan sus interpretaciones en vez de las interpretaciones o lo que Allah ha revelado en los libros anteriores. Y aquí Allah dice, nos muestra la realidad con la mayoría de los líderes religiosos en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también luego, hoy en día también es vigente. Entonces Allah dice que muchos de los líderes de los sacerdotes y los monjes devoran las riquezas de los hombres con medios falsos. Es decir, que en vez de guiar, en vez de mostrar alta moralidad, esas personas ya no tienen la moralidad correcta para ser líderes religiosos. Y también apartan a los hombres del camino de Allah y no dejan a sus fieles entender o acercarse a la religión verdadera. Y luego Allah dice, los que atesoran el oro y la plata como tal, dales la noticia de un doloroso castigo. Pues en este caso Allah está hablando con esas personas, los líderes religiosos, que no solo es un asunto de teología, prácticamente ellos no merecen ser los líderes de los fieles por esa actitud, lo que ellos están mostrando. Yawma yuhma alayya fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. En el día en que se calentará el fuego del infierno, y sus frentes, sus costados y sus espaldas sean marcados con él, diciéndoseles, esto es lo que atesorasteis para vosotros, probad ahora lo que habéis amontonado. Pues también acerca de eso, se menciona que hay un entendimiento metafórico de eso. Allah no es injusto y siempre
el castigo, lo que se aplicará en el más allá, siempre según las acciones de la persona. Pues Allah aquí ha mencionado sus frentes, sus costados y sus espaldas. Que estos tres lugares serán marcadas o castigadas. ¿Por qué? Parece que esta expresión está en sentido figurado. Cuando un hombre rico o tacañería u orgullo niega su ayuda a un necesitado, su frente se contrae en un rictus. Entonces se aparta y finalmente da desdeñosamente la espalda del hombre que le pide ayuda. Se menciona muy adecuadamente que serán marcadas las frentes, los costados y las espaldas, por lo tanto. Pues esto es la justicia de Allah, que el castigo que se recibe en el más allá no es algo que viene de repente o sin razón, siempre es según los actos de la persona. Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. El recuento de los meses junto a Allah ha sido de 12 meses, por decreto de Allah, desde el día en que creó los cielos y la tierra. De ellos 4 son sagrados. Esta es la religión que permanece. No os perjudiquéis pues en ello. Combatid a los idólatras todos juntos como ellos os combaten unidos. Y sabed que Allah está con el justo. Pues aquí Allah ha mencionado que hay 12 meses y hay 4 que son sagrados, ¿sí? Pues, ¿qué es eso? Se menciona que los 4 meses sagrados son los meses de Zulqada, Zulhijja, Muharram y Rajab. 3 de estos meses vienen juntos, es decir, Zulqada, Zulhijja y Muharram vienen juntos. Zulhijja es el mes donde los musulmanes realizan el Hajj, el peregrinaje, y Rajab viene como en el medio del año. ¿Por qué estos meses son sagrados? Fueron sagrados antes del Islam también, porque los idólatras también hacían un peregrinaje hacia la Meca y hacia la Kaaba. Como desde el tiempo del profeta Abraham fue considerado un lugar sagrado para los árabes. Por buena razón, era una mezquita desde el principio. Pero Allah aquí dice que habían 4 meses sagrados, es decir, que también según todos los árabes era prohibido luchar o tener guerra en estos 4 meses. Y este tiempo de paz daba la oportunidad a los peregrinos llegar sin riesgo a la ciudad de Meca y cumplir con los ritos allá. Pues un mes antes, un mes para los ritos, digamos, y un mes para regresar. Pues tiempo suficiente para un viaje desde lugares lejos para llegar a la Meca y luego regresar. Y Rajab también un mes en el medio del año, que si alguien no podía llegar en estos 3 meses, digamos, podría llegar en el medio del año y todavía tendría seguridad. Sin embargo, Allah dice, no os perjudiquéis pues con ellos. Es decir, que nadie debe de romper estas reglas, es para mantener la paz. Pero combatid a los idólatras todos juntos como ellos os combaten unidos. Es decir, que si ellos rompen esas leyes y ellos te combaten unidos, es decir, que no es como un ataque de una persona individualmente, sino que si ellos tienen un ejército y salen en contra de ustedes en estos meses, los musulmanes tienen la obligación también de defenderse. Y en ese momento, los musulmanes no deben de pensar que estos meses son meses sagrados. Ellos no son los agresores en este caso. Y por lo tanto, deben de defender las vidas de los inocentes. Y saber que Allah está con el justo. Es decir, que los musulmanes no son los que
están rompiendo estas leyes. Son el otro lado. Los musulmanes solamente están defendiéndose. Y Allah sabe eso. Pues Allah siempre está con el justo. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. En verdad, el aplazamiento de un mes sagrado es un aditamento para la incredulidad. Los que no creen se extravían con ello, lo permiten un año y lo prohíben otro año para ponerse de acuerdo en el número de meses que Allah ha hecho sagrados y poder hacer así lícito lo que Dios ha prohibido. La maldad de sus acciones se les hace parecer justa a sus ojos. Allah no guía a las gentes incrédulas. Pues aquí Allah menciona el aplazamiento de un mes sagrado es un aditamento para la incredulidad. Se menciona que en este versículo se hace referencia a una antigua costumbre árabe. Los 3 meses sagrados sucesivos, Zulqada, Zulhijja y Muharram, parecían a veces demasiado tiempo para abstenerse de sus correrías de rapiña. Por tanto, para sentirse libres de las restricciones de los meses sagrados, a veces trataban el mes sagrado como un mes ordinario y el ordinario como uno sagrado. Y así movían los meses. Y ellos tenían una manera que durante de los meses sagrados, si ellos querían atacar a otra tribu, atacar a alguien en esos meses, un líder suyo se levantaba y decía que yo soy una persona contra de quien nadie puede decir nada. Y así estaba anunciando, ¿no? Que ya el mes no es sagrado para nosotros, podemos atacar a otras personas. Y en vez de este mes que ellos violaban, ellos hacían otro mes sagrado en vez de ese mes. Y así pensaban que no estaban rompiendo tanto las leyes de Allah. Pues Allah dice que eso no es correcto, ¿no? Cuando hay una obligación, no se puede romperlo y luego hacer algo en vez de eso y pensar que no pasa nada. Allah dice que, ¿cómo se llama? El aplazamiento de un mes sagrado es un aditamento para la incredulidad. Es incredulidad, ¿sí? Es rechazar lo que Allah ha dicho. ¿Sí? Lo permitan un año y lo prohíban otro año para ponerse de acuerdo en el número, ¿sí? Y la maldad de sus acciones se les hace parecer justa a sus ojos. Pues cuando una persona ya no tiene la luz interna, empieza a pensar que sus malas acciones también son correctas y no pasa nada. Pues Allah no guía a las gentes incrédulas, pues los que niegan la verdad y lo ocultan y no reflexionan sobre las cosas verdaderas, Allah no guía a esas personas ni sus corazones. Pues obviamente sin la guía de Allah esas personas van a empezar a pensar de lo que ellos están haciendo es completamente correcto. Pues aquí vamos a terminar, inshallah la próxima semana vamos a continuar con versículo 38.